Muchas gracias. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero agradecer a CODA Internacional por la invitación y por supuesto agradecer a todos los que nos están acompañando por acá el día de hoy. Perdón, voy a hacer un poquito, ahí está. Muy bien. Pues la verdad muy emocionado y muy contento con esto que les voy a platicar el día de hoy por diferentes cuestiones. Primero porque tu práctica como dentista o como odontopediatra, híjole, va a cambiar al 100%. Hace algunos años yo me acuerdo que cuando recién se puso de moda la odontología de invasión mínima, estamos hablando por allá del 2010, en cierta forma era un poco complejo, pues, imaginar que íbamos a llegar hasta este punto, aunque ya habíamos tenido un vistazo de los trabajos de Gotjamanos de 1996. Sin embargo, vamos a ver un poquito de esto porque hace 2 o 3 meses por ahí, la verdad no recuerdo bien, nos llegó la noticia pues que precisamente habían traído a México un producto que estuvimos buscando durante mucho tiempo y ahorita hablamos un poquito de él, pero va a cambiar completamente tu consulta por diferentes razones. Una, definitivamente como odontopediatra tienes que conocer esto, y dos, no es exclusivo de la odontopediatría, sino que es parte de la odontología general. Y creo que esto abre tu abanico de oportunidades para mejorar y para hacer odontología de calidad con tus pacientes. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Y bueno, como yo les decía ahorita, yo soy odontopediatra. En el 2019 vimos esta declaración de Van Gogh, de la International Association of Pediatric Dentistry, acerca de la caries temprana de la infancia, y decía, el propósito de esta declaración es ganar soporte mundial y acerca de la definición basada en la evidencia y tener un entendimiento común acerca de la evidencia alrededor de la etiología, los factores de riesgo y las intervenciones para reducir la caries temprana de la infancia. Vamos a aclarar un punto primero. ¿A qué nos referimos con evidencia? Con evidencia en relación a la etiología. Bueno, una cosa es muy cierta. Definitivamente la visión de caries dental tiene que cambiar muchísimo y creo que es algo con lo que se batalla al principio. Cuando empiezas a trabajar odontología de invasión mínima, batallas un poquito para entender qué es lo que está aconteciendo para que se lleve a cabo un proceso de lesión de caries. Sin embargo, tenemos que empezar a retirar de nuestra cabeza que todo lo que aparezca de un color diferente en la estructura dental es un proceso de caries activo. Más bien tenemos que pensar, pues, porque luego en algún momento, hace muchísimos años, se pensó pues que la lesión de caries básicamente era una infección en la estructura dental y que esto podía progresar esta infección y llegar a lastimarnos. Creo que está un poquito, vamos a decir, tergiversada la versión, porque el problema de la lesión de caries tiene que ver con un problema del ecosistema oral, pues, y partiendo de ese punto es sumamente interesante porque entonces cambia los esquemas preventivos, cambian los esquemas restaurativos, cambian la visión de qué es para ti una odontología con éxito. Entonces, todo esto tenemos que empezar a cambiar partiendo, por supuesto, de evidencia, porque una cosa es que yo te diga, yo creo, yo supongo, yo me imagino, y otra cosa es lo que está comprobado y demostrado en la literatura, que es justo lo que más vale la pena. Por supuesto, existen otras cuestiones como los factores de riesgo, que siempre hay que mencionar lo siguiente, ¿no? No existe hasta el día de hoy un solo producto que por sí mismo pudiera ser resolutor del problema de lesiones de caries, y vamos a aterrizarlo de la siguiente manera. Para poder desarrollar una estrategia anticariogénica necesitamos 3 factores importantes. Uno, y ahorita lo vamos a ver. Uno, los padres o los cuidadores de nuestros pacientes. 2, que el dentista tenga literatura actualizada y que sepa utilizarla. Y 3, que el paciente
lleve a cabo las indicaciones para disminuir factores de riesgo y para favorecer que los materiales que nosotros utilicemos tengan un éxito asegurado, ¿cierto? Entonces, ahí también entra el punto, número 4, en el que decimos, ¿cuándo es necesario llevar a cabo una intervención? Es decir, ¿cuándo es justificado que el dentista, lleve a cabo una situación o una intervención, ya sea restaurativa, ya sea preventiva, en algún paciente? Porque siempre les digo, los pacientes, no todos los pacientes son iguales, cada uno tiene sus vertientes, cada uno tiene sus cosas distintas y creo que hay que poder individualizar los casos para poder llegar a tener el éxito que necesitamos en nuestra consulta, ¿cierto? Entonces, básicamente, la caries temprana de la infancia, dice, es definida como la presencia de uno o más dientes cariados. Atención, dice, ya sea cavitados o no, que para nosotros ese punto hoy va a ser sumamente importante. Dice, ya sean cavitados o no, perdidos u obturados en cualquier superficie de un diente primario en un paciente por debajo de los 6 años de edad. Si nosotros recordamos hace algunos años, por ahí en una declaración de la Asociación Dental Mexicana decía que más del 90% de los mexicanos padecemos de caries dental. Yo te voy a decir algo posterior a esta, bueno, no te puedo decir posterior porque no se ha terminado, pero con respecto a esta etapa pandémica, creo que es sumamente importante que nosotros pongamos especial cuidado a nuestros chicos por la razón de que si alguien ha sufrido en esta pandemia, definitivamente han sido los pacientes pediátricos, ¿cierto? Los pacientes que no pueden ir a la escuela, que se quedan en casa, que no pueden socializar, y esto, aunado a ello, tenemos una dieta sumamente alta en carbohidratos, lo que pone condiciones suficientes para que se lleve a cabo una etapa de disbiosis, de la cual ahorita vamos a hablar tantito, pero vamos a poder nosotros o tenemos pues que llevar a cabo situaciones que favorezcan el ambiente bucal de nuestros pacientes. Y ahí es donde a veces empieza el problema de ¿a qué te refieres con disbiosis? ¿A qué te refieres con un ambiente bucal simbiótico? ¿A qué te refieres con que favorezcamos o que tengamos factores que favorezcan la remineralización? Y ahorita llegamos a ese punto. Dice, los dientes primarios mantienen el espacio para los dientes permanentes y son esenciales para el bienestar de los chicos, ya que la caries dental, si esta permanece sin tratamiento, puede llevar a dolor crónico, infecciones y otro tipo de morbilidades. En ocasiones sucede, pues que, bueno, y es que los que trabajamos con pacientes pediátricos lo sabemos, de repente los chicos no pueden expresarse de una forma adecuada. ¿A qué me refiero? Mamá, tengo sensibilidad, papá, tengo sensibilidad acá, mamá, tengo molestia de este tipo. Los chicos generalmente, mientras más pequeños, generalmente dejan de comer. Y ese es un punto bastante complejo porque, digo, aunado a diferentes cuestiones sociales, en México los chicos es rarísimo que lleven a cabo cuidados preventivos en etapas muy tempranas. A veces te llegan chicos de 1 año y medio, 2 años de edad y los papás te dicen, bueno, es que no sabía que le tenía que cepillar los dientes. No está justificado, pero tampoco hay una educación en cuanto a salud bucal en la mayoría de las escuelas, por lo cual tenemos que ayudar a los papás en ese sentido. Ahora, esta parte que dice los dientes primarios mantienen el espacio para el diente permanente, hasta entre los propios dentistas a veces dicen, bueno, pero es que es un diente de leche, lo va a perder. Híjole, no hay mejor mantenedor de espacio que el propio diente, siempre y cuando las condiciones lo permitan, pero estamos desarrollando una buena salud bucal en nuestros chicos. Entonces, aunado a eso, hay muchísimas infecciones que no nada más pueden afectar al diente permanente. De repente tienes chicos con celulitis, de repente tienes chicos con abscesos sumamente crónicos, obviamente no es bueno. Entonces, siempre es importante poder determinar, como decíamos ahorita, factores de riesgo, etiología y estrategias terapéuticas que sean, que tengan como objetivo, pues, los biofilm del paciente. Entonces, bueno, fíjate, vamos a pasar a esta primera etapa. Dice, prevención y cuidado de la caries temprana de la infancia puede ser estructurado en 3 fases.
Tú le puedes preguntar, mira, al odontopediatra que más quieras, decirle, oye, a ver, es que necesitamos pues esta parte preventiva. Yo te lo puedo decir, a todos los odontopediatras nos fascina la prevención, nos encanta la prevención. El problema es que muchas veces nos damos por vencidos, ¿sí? De repente llega un chico y le ves 3, 4 abscesos en la región anterosuperior y dices, bueno, ¿qué prevención voy a hacer aquí? Time out. Siempre se puede hacer prevención. Grábatelo. Siempre se puede hacer prevención. Siempre hay algo que hacer con el chico. Oye, trae un absceso. Sí, tiene otros 19 dientes que necesitan cuidado. Oye, el chico apenas le está saliendo el primer molar permanente. Puedes sellarlo, puedes remineralizarlo, puedes colocarle un cariostático, puedes hacer algo. Siempre se puede hacer prevención. Por supuesto que hay etapas y hay diferentes partes preventivas que tenemos que conocer para poder llevar a cabo nuestra consulta, ¿cierto? Esta primera parte dice, prevención primaria, incluye el mejorar el conocimiento de la salud de los padres, de los cuidadores y de los profesionales de la salud. ¿Qué tarea tenemos aquí? La primera, la salud, el conocimiento de la salud de los padres. Yo te dije ahorita, de repente hay papás que te dicen, pero ¿cómo? No sabía que le tenía que cepillar los dientes. Punto súper importante. ¿Desde cuándo se tiene que cepillar los dientes el chico? Desde que recién erupciona el primer diente. ¿Desde cuándo le puedes colocar un MI varnish al paciente? ¿Desde cuándo le puedes poner un barniz de fluoruro? ¿Y desde cuándo puedo utilizar fluoruro? La Academia Americana de Pediatría dice que, dice desde el 2008 que puedes empezar a utilizar pastas por encima de 1000 partes por millón de fluoruro, por lo menos 2 veces al día, tan pronto como erupciona el primer diente. Entonces, ahí empieza la primera parte, porque hay dentistas que ni siquiera lo saben. Entonces, acuérdate, grábatelo en la parte de cariología. Dice 1000 partes por millón de fluoruro, 2 veces al día. Luego, dice mejorar el conocimiento de los profesionales de la salud, de nosotros, ¿sí? De repente me pasa, por supuesto. Va erupcionando un primer molar permanente. Yo te voy a decir algo. Amo todos los dientes de leche, desde el central superior hasta el segundo molar inferior del lado derecho. Todos los amo con todo mi corazón. Pero ¿qué pasa? Que por supuesto hay etapas críticas para ellos. Generalmente de 3, 4, 5 años tiene una relevancia sumamente importante por todo el desarrollo craneofacial, por la armonización, por supuesto, en la parte de la comida, de cómo se desenvuelven en el lenguaje los pacientes. Sin embargo, es sumamente importante captar el momento en el que va erupcionando el primer molar permanente. Además de la cuestión cariológica, recordar que hoy en día tenemos un gran porcentaje de hipomineralización molar incisiva en estos chicos. Entonces, muchas veces el profesional de la salud confunde tanto la hipomineralización como con caries, como con otro tipo de hipoplasias, etcétera. Entonces, para nosotros es importante que nosotros los dentistas estemos actualizados sobre estos temas para poder desarrollar estrategias con nuestros pacientes. Ahora, ¿qué más tenemos que saber al respecto? Dentro de la prevención primaria, el tipo de dieta que deben llevar nuestros pacientes, cuál es la cantidad de carbohidratos adecuada, porque luego en ocasiones pasa que, oye, el chico tiene año y medio y está consumiendo biberón, por ejemplo. Se supone que hasta el año de edad se debe de dejar de consumir el biberón y debes de empezar a hacer esta etapa de la lactación, ¿cierto? Sin embargo, te digo, hay estas cuestiones que tenemos que mejorar en la parte de la salud, que ahorita lo vamos a ver, y asimismo la exposición de fluoruros. Dijimos 1000 partes por millón, 2 veces al día, y si fuera hipomineralización molar incisiva, 1450 partes por millón mínimo, de ahí para arriba, al día, 2 veces al día, ¿verdad? Esa por parte de la prevención primaria. Luego viene la prevención secundaria. Dice, consiste en el control efectivo de las lesiones iniciales previo a la cavitación y puede incluir tanto la aplicación de barnices de fluoruro con una mayor frecuencia como la aplicación de fosetas, de selladores de fosetas y fisuras en los molares susceptibles. Ahorita nos vamos a echar un clavado con eso. Yo te dije ahorita que estábamos hablando de la definición de caries temprana de la infancia, que decía la presencia de uno o más dientes cariados, ya sea cavitados o no, y por qué es importante, por el sustrato, por la ubicación,
por el tipo de lesión, si es activa, si es inactiva, edad del paciente, etcétera. Es un tema bastante extenso, pero ahorita no lo vamos a aventar. Y por último, la prevención terciaria, que va a ser pues digamos, la joya de la corona del día de hoy, porque yo te dije hace rato, bueno, dice prevención terciaria, incluye el arrestar las lesiones cariosas cavitadas y el cuidado operatorio de la preservación dental. En esta etapa, yo te decía, hace 2 o 3 meses, llegó a México un producto que de verdad necesitas tenerlo en tu consultorio. Se llama Advantage Arrest. Este Advantage Arrest es fluoruro de amino de plata al 38%. Es de verdad un producto sumamente bueno. Y ahorita nos vamos a echar un clavado en ese sentido, pero puede ser ahora que el Advantage Arrest entre tanto en la prevención secundaria como en la prevención terciaria. Ejemplo, fosetas y fisuras susceptibles, puedes colocar Advantage Arrest. De repente tienes un molar con hipomineralización, puedes utilizar un fluoruro de amino de plata. Ahorita vamos a trabajar un poquito en esta cuestión, pero primero vamos a ver contra qué estamos peleando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que dentro de la definición de caries dental, dice, la caries temprana de la infancia, al igual que otras formas de caries, es considerada una enfermedad mediada por el biofilm, conducida por el azúcar, es multifactorial y es una enfermedad dinámica que resulta del desbalance entre los procesos de desmineralización contra los procesos de remineralización de los tejidos duros del diente, cosa completamente diferente a cuando nos decían que la caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta a los tejidos duros del diente. Eso ya se fue, eso ya pasó, eso ya no va a volver. Hoy en día la caries temprana de la infancia se puede regular, o cualquier tipo de caries, se puede regular trabajando con el biofilm, por supuesto con el azúcar, y en estas 2 etapas de desmineralización y de remineralización que como han hecho revuelo en estos últimos años, cosa que me da mucho gusto porque ahora pensamos más en este tipo de cuestiones, materiales bioactivos, etcétera, que nos ayudan muchísimo a controlar el ambiente bucal de nuestros pacientes. Hoy en día te puedo decir que la gran mayoría de los odontopediatras tenemos como herramientas coadyuvantes tanto las pastas floradas normales como nuestras pastas remineralizantes para favorecer estas etapas de remineralización y que sirven como coadyuvantes para nuestros pacientes y que a lo mejor en su momento, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero nos sirve para mantener este biofilm en balance, en tener un estado de simbiosis en la cavidad oral. Ahora, dice, la caries dental es determinada por factores biológicos, conductuales y psicosociales que están ligados a la salud del individuo. En la parte biológica, por supuesto que todo tiene una representación biológica, ¿cierto? Es decir, todo pudiera tener cierta tendencia genética, la dureza del esmalte, el tipo de estructura, etcétera. Sin embargo, obviamente es multifactorial, ¿verdad? Conductual, sobre todo en el sentido de la dieta y en esta parte también cuestión psicosocial un poquito, ¿por qué razón? De repente tienes chicos que son hijos únicos, o que de repente es el chico más pequeño y que de repente a los papás se les dificulta mucho poder llevar a cabo cierto control de dieta, cierto control de disrupciones, etcétera. Por lo cual es donde tenemos que ponernos atención, porque yo siempre les digo, la odontología de mínima invasión no es una odontología para todos los pacientes. Tienes un paciente de 2 años y medio de edad, es hijo único y los papás no quieren dejar de darles el biberón. Es imposible que le vayas a poner una restauración mínimamente invasiva, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el fin justifica los medios y lo que vamos o lo que se busca hoy en día en la mayoría de los tratamientos, no nada más en odontopediatría, yo quiero pensar que en la mayoría de las especialidades es algo que se llama longevidad, es decir, que el tratamiento que vayas a realizar tenga una buena duración y en el caso de los dientes temporales y en el caso de los dientes permanentes que recién van erupcionando, obviamente es de muchísimo mayor importancia, ¿cierto? Entonces dice, la caries temprana de la infancia comparte factores de riesgo con otras enfermedades que no son transmisibles, pero que están asociadas con el consumo excesivo de azúcar, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Que quede claro también que de repente tienes pacientes que no porque tengan sobrepeso u obesidad, quiere decir que van a tener problemas de lesiones de caries. No es tanto así, sino que el descontrol que tienen
en su dieta es lo que lleva a estos problemas, que es justo lo que pasa con la caries dental. Luego dice, el consumo excesivo de azúcar nos lleva a la producción prolongada de ácido de las bacterias que se encuentran adheridas a la estructura dental y provoca un cambio en la composición de la microbiota y del pH en el biofilm. Si esto se mantiene, las estructuras dentales se desmineralizan y en ocasiones la caries temprana de la infancia se encuentra asociada con defectos del desarrollo del esmalte. Hoy en día sabemos que la caries temprana de la infancia específicamente, que la hipomineralización molar en segundos molares temporales generalmente es el mayor predictor de una hipomineralización molar en los órganos dentales permanentes. Entonces, pues, vamos a ver esto y dice, aquí, vamos a ver las definiciones que nos van a ayudar a entender en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, el biofilm. Dice, es una comunidad compleja de microorganismos atados a una superficie o entre sí y se encuentran embebidos en una matriz extracelular de polisacáridos. Esto es sumamente importante. Mira, te voy a decir, todos conocemos al Streptococcus mutans, ¿cierto? Entonces, si yo te pregunto cuál es la función del mutans, muy probablemente la mayoría me va a decir, bueno, pues es que desdobla ácidos, etcétera. Realmente, la parte más complicada del desarrollo del factor de virulencia del mutans tiene que ver con la formación del biofilm. Si tú te fijas, aquí dice, están embebidos en una matriz extracelular de polisacáridos. La matriz extracelular de polisacáridos es lo que eventualmente nos va a dar el tipo de ambiente bucal que vamos a tener en nuestros pacientes, por lo cual es de suma importancia conocer pues digamos que el proceso de maduración del biofilm. Si tú recuerdas, pues tenemos esta pasta que se llama Triple Lake. Esta pasta tiene un color rosa, un color morado y un color celeste. El rosa es una identificación de biofilm nuevo. El morado quiere decir que tiene entre 24 y 48 horas en la cavidad oral, pero existe uno celeste, que justo se ve aquí la representación, en el que nosotros podemos saber que se encuentra en un pH bastante ácido, por debajo de 5.5, por lo cual se están llevando a cabo procesos de disbiosis donde se encuentre esta tinción, por lo cual para mí es importante conocer que si se está llevando a cabo una disbiosis, tenemos que hacer prevención desde la parte más interna hacia la parte más externa, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos un balance ecológico. ¿Qué significa balance ecológico? Dice, es el equilibrio dinámico y armonioso de la coexistencia entre los organismos y su ambiente bucal. Dijimos hace rato que si el ambiente ácido continúa, este puede provocar una desmineralización, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un pH tan bajo, hay que recordar que según John Ferston en los artículos de Science of Prevention del 2010, cuando tenemos un pH por debajo del 5.5, inicia la desmineralización de los cristales. Esto provoca o pone condiciones en la boca para que se lleve a cabo un proceso que se llama disbiosis. ¿Qué significa la disbiosis? Esencialmente, la caries dental es una disbiosis. Disbiosis, dice, es una condición en la cual el estado de balance del ecosistema a menudo se ve alterado. Estas alteraciones corresponden a presiones externas, tales como estados de enfermedad o medicamentos. La caries dental generalmente es alentada, pues, o es favorecida cuando tenemos biofilms patógenos en los que se desarrollan matriz extracelular de polisacáridos que están hechas en parte con carbohidratos fermentables, específicamente sacarosa. Ahí es donde entonces pueden desdoblar las bacterias la mayor cantidad de factores virulentos o patógenos y desarrollar un pH tan bajo que sea sumamente complejo el poder revertirlo y entonces hay una salida prolongada de iones de calcio y fosfato, pero no hay regreso, porque hay que recordar que el regreso, para que exista un proceso de remineralización, se requiere que aumente el pH por encima de 6.5 y si de repente el paciente no ha favorecido la disrupción en una etapa bastante larga, pues entonces no va a haber esta etapa de disrupción, no va a haber este aumento de pH y no va a haber remineralización. Por lo cual es importante conocer estos dos procesos, desmineralización y remineralización, para saber
cómo es que podemos favorecer uno y evitar el otro, ¿cierto? Entonces, existen dos factores. Unos son los factores intrínsecos. Dice, los factores intrínsecos son las características biológicas inherentes del huésped y que no pueden ser moduladas, intencionalmente por el huésped. Luego, en los factores extrínsecos, dice las características del huésped que resultan de la modulación intencional basado en estímulos externos. Es decir, todos los factores biológicos inherentes significa la temperatura de la saliva, pues ahora sí que la superficie en la que se adhieren los microorganismos, el pH, la capacidad buffer de la saliva, etcétera. Y los factores extrínsecos los podemos modular, como por ejemplo el fluoruro, por ejemplo la cantidad de saliva, por ejemplo la cantidad de iones de calcio y fosfato, la cantidad de, bueno, en el caso, por ejemplo, de los fluoruros, la cantidad de fluoruro, porque también existe el fluoruro de la pasta, el fluoruro de los barnices. Vamos a ver un poquito de ello. Entonces, esta parte de acá, que a mí siempre me encanta hacer hincapié en esta parte, ¿qué tanto podemos hacer para intervenir en el biofilm de nuestros pacientes? Todo esto son los factores que afectan la composición del microbioma oral. Y mira, acá te dice, los factores del huésped que pueden influir en la composición del microbioma oral, y vamos a tener una parte azul, te dice, son factores intrínsecos que están relacionados con la genética. Y vas a ver, pues ahora sí que la parte de la respuesta inmune del huésped, la resiliencia, el género, si es que existe alguna condición médica, que luego tenemos condiciones médicas que afectan tanto para la salivación como para ciertas partes metabólicas, etcétera. Tenemos la parte de la saliva, ¿sí? Aquí está la saliva, la capacidad buffer, el pH, los nutrientes, las partes de las hormonas. Tenemos las superficies en las que se adhieren los microorganismos, la temperatura, en fin, todas las condiciones genéticas que a lo mejor podemos controlar un poco, pero no podemos cambiar, ¿cierto? Luego están los factores intrínsecos relacionados con el ambiente bucal. Y si te fijas, aquí viene la parte amarilla, que es esta de acá, dice, son factores extrínsecos modulados por el huésped. Y aquí puedes alcanzar a ver la dieta, la higiene, si el paciente fuma, si tiene mucho estrés, si consume drogas o consume algún otro tipo de medicamentos. Realmente en la parte odontopediátrica nos afecta mucho la dieta, la higiene y por supuesto la parte de los medicamentos, aunque el año pasado con el inicio de la pandemia también tuvimos ciertos episodios de estrés con algunos pacientes, por lo cual pues, se pudiera considerar ahí parte de los factores, ¿no? Luego, dice la parte roja, son factores extrínsecos que no son modulados intencionalmente por el huésped. Acá está, que son factores ambientales. Fíjate como aquí entran dos que a consideración de un servidor son sumamente importantes y que precisamente el día de hoy nos atañe uno de ellos. Los tratamientos dentales, es decir, el tipo de odontología que haces en tu consultorio. Hay que recordar que se divide en dos grandes partes la odontología. La odontología tradicional y la odontología de intervención mínima. A nuestra consideración, la odontología de intervención mínima es definitivamente lo mejor que se puede hacer con los pacientes hoy en día. Ahora, también te lo dije hace rato, no todos los pacientes les podemos hacer invasión mínima. Hay unos que requieren que se haga odontología tradicional o odontología radical, como le quieras decir. Sin embargo, te voy a decir la verdad. En la parte de los tratamientos dentales, cuando de repente tienes un dentista que no está actualizado, y vamos a imaginar, quiero que te sitúes, por favor, ahorita en tu cabeza, que pongas un caso, si tú quieres, te es más factible, ¿qué te parece un paciente de 8 años de edad? Un paciente de 8 años de edad tiene los 4 centrales superiores permanentes, tiene de canino a segundo molar temporal y tiene primer molar permanente. Entonces visualiza una cara oclusal o una fotografía oclusal en la que vemos de 6 a 6 y vemos solamente en los 5 y en los 4 temporales manchas oscuras, ¿de acuerdo? Y los 6, por supuesto, están prácticamente intactos.
Y te dije, hay dos tipos de odontología. Si fuera la odontología tradicional, ¿qué es lo que va a hacer el odontopediatra o qué es lo que va a hacer el dentista? Va a anestesiar, va a tomar su fresa de alta velocidad, va a destrozar la parte oscura que dijimos ahorita y lo más seguro es que vaya a rehabilitar con alguna resina o algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la odontología de invasión mínima? Tenemos que evaluar primero, ¿cierto? Y esta valoración incluye una individualización del caso. Yo te dije ahorita, el paciente tiene 8 años de edad. ¿Cuánto tiempo falta para que exfolie ese órgano dental? Hablando específicamente de los 4 y 5 superiores, a lo mejor 2 años, por mucho 3, pero ese no es el problema. El problema no es cuándo se van a caer. El problema es cuánto tiempo tardó el ambiente bucal en desarrollar unas manchas y apenas perceptibles para la cara oclusal. El paciente tiene 8 años, o sea que el primer molar que le salió al año de edad y el segundo molar que le salió a los 2 años y medio de edad, quiere decir que en 4 años y medio o en 5 años apenas si desarrolló unas lesiones oscuras ahí. Entonces, ¿cuál es tu justificación para tomar tu pieza de alta velocidad y destrozar esa parte que tal vez estaba remineralizada? ¿Cuál sería la estrategia a seguir por parte del odontopediatra con convicciones de invasión mínima? Probablemente colocar simplemente un cariostático. Podemos tomar una gota de Advantage Arrest, colocamos una gota de Advantage Arrest en las estructuras que están aparentemente desmineralizadas, esperamos un minuto y ya podría ser decisión tuya si realizas una restauración SMART o si solamente dejas con el Advantage Arrest, que también es válido. ¿Qué sucede? Pues, en lo personal, yo prefiero colocar el cariostático y encima un ionómero de vidrio, como está determinado por la literatura, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque lo que yo quiero evitar, además de la desmineralización, que eso lo hacemos con el cariostático, quiero evitar que entre sustrato, pues. Entonces, para evitar el sustrato, coloco una barrera física como el ionómero de vidrio y para evitar que siga la desmineralización, colocamos un cariostático, un remineralizante como un Advantage Arrest, que es un fluoruro de amino de plata. Entonces, de esa forma puede influir el tratamiento. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros hacemos odontología tradicional? Pues seguramente influyen muchos más factores. ¿Qué tal si el dentista no aísla? El tipo de resina que tiene, el tipo de técnica. Entonces, es más sensible la odontología tradicional que la odontología de invasión mínima y además la odontología de invasión mínima también está, por supuesto, sumamente basada en evidencia. Entonces, de esa forma influyen los tratamientos dentales en la composición del microbioma oral. Y aquí hay otro punto importante que también durante la pandemia se ha desarrollado esta cuestión, ¿verdad? El acceso al cuidado dental o a la salud dental, sobre todo en la parte económica, ¿verdad? Luego hay pacientes que pues desafortunadamente le han pasado mal en esta parte de la pandemia. Y yo sí les digo a los doctores, a ver, si tú tienes un cariostático como el Advantage Arrest, si tienes un ionómero de vidrio, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto cuesta haz las matemáticas del costo del Advantage Arrest y teóricamente vienen más de 100 gotas en el Advantage Arrest, por lo cual el paciente a lo mejor te alcanza para, no sé, mínimo vas a ver 70, 80 pacientes con este producto. Entonces, realmente creo que puede ayudarte mucho en este sentido e insisto, lo estás haciendo basado en evidencia. En ionómeros de vidrio hay que recordar que en México los mejores ionómeros de vidrio sería en primer lugar el Equia Forte, en segundo lugar sería el Fuji 2 de restauración y en tercer lugar tendríamos el Fuji 9 Extra, hablando de ionómeros de vidrio puros, por supuesto, que sería la combinación ideal para llevar a cabo con un cariostático y llevar a cabo una buena técnica SMART. Entonces, vemos cómo podemos influir, pues, directamente en la estructura dental para poder cambiar todo el microbioma oral de nuestros pacientes. Fíjate, este diagrama de flujo que está tomado de este artículo de Liu, de Ren y Juan, dice estrategias terapéuticas que tienen como objetivo los microambientes en el biofilm. Entonces, fíjate como aquí hay 5 cosas que tenemos que evaluar. La primera
¿Qué es la superficie de la película dental? La superficie de la película del esmalte, pues nosotros podemos modificarla y hay que ubicar dos cosas. Una es que la puedas tener en la cara vestibular y otra que la pudieras tener en la parte oclusal. En la parte vestibular generalmente hablamos de fluoruros para poder favorecer la fluoropatita, puedes colocar un MI varnish, puedes utilizar tus pastas por encima de 1000 partes por millón por lo menos 2 veces al día. E igual lo puedes hacer en la cara oclusal. Sin embargo, en las caras oclusales sí me gusta muchísimo más el tratar de mover diferentes cuestiones. Te pongo un ejemplo, como decíamos ahorita, el cariostático. ¿Cuál es la diferencia entre el cariostático y un barniz de fluoruro normal? El barniz de fluoruro normal va a tener 22.600 partes por millón y en el caso del Advantage Arrest tiene 44.800 partes por millón, por lo cual, hablando de fluoruro por supuesto, por lo cual es muchísimo mejor el desempeño, pues, en ese sentido de cariostático que el barniz de fluoruro. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para modificar la estructura dental? Por supuesto, el uso de remineralizantes. Si lo platicábamos hace rato, hoy en día es sumamente importante tener, además de la pasta florada, un coadyuvante que tenga calcio y fosfato para poder llevar a cabo los procesos de remineralización. En México, dentro de todos los sistemas que existen de calcio, que existen varios, por lo menos cuando tú entras a los journals, los que tienen mejor desempeño y los más utilizados son los de calcio y fosfato amorfo con fosfopéptido de caseína. Específicamente hablando de la pasta, se llama MI Paste y hay que recordar que existen 3 tipos de MI Paste. MI Paste normal, que solamente es calcio fosfato amorfo, fosfopéptido de caseína, tiene xilitol y cuál es la función que va a tener el MI Paste es sumamente importante. El MI Paste va a favorecer una alcalinización del pH y al favorecer una alcalinización, entonces estás colocando las condiciones para que se lleve a cabo una remineralización. Mientras subas el ambiente bucal, el pH, mientras lo subas de 6.5, entonces estás favoreciendo una remineralización. Ahora, si lo favoreces prolongadamente, estás llevando a cabo etapas de remineralización prolongadas, que es justamente lo que favorece la caries dental, son etapas de desmineralización prolongadas. Tú vas a hacer exactamente lo opuesto con el MI Paste. Vas a favorecer que se lleven a cabo etapas de remineralización prolongadas y entonces ahora sí me puedes decir, estoy remineralizando a mi paciente basado en evidencia, ¿cierto? Teóricamente el MI Paste, cuando tú lo colocas en el paciente, y por eso es que lo recomendamos en las noches. El MI Paste generalmente te dura de 4 a 6 horas en la superficie dental y todo este tiempo está favoreciendo la remineralización. Me gusta más que utilizarlo en otra etapa del día en la cual el paciente pudiera hacer que se lo coloque y que posteriormente empiece a consumir alimentos y pues ya empieza a variar el pH como siempre a través del consumo de alimentos, etcétera. Entonces sí preferiría en una etapa más estable, ¿verdad? Entonces podemos cambiarlo, dijimos, fluoruros, dijimos MI Paste. Ahora, del MI Paste, yo te dije que había 3. Uno era el normal, que te acabo de decir ahorita. Otro es el MI Paste Plus. El MI Paste Plus, ese lo utilizamos muchos pacientes con ortodoncia, muchos pacientes con hipomineralización molar, porque la diferencia entre el Plus y el normal es que el Plus tiene 900 partes por millón de fluoruro extra que te pueden ayudar para favorecer las etapas de remineralización. Acaba de ingresar a México, si mal no recuerdo, por allá de enero o febrero, una pasta que se llama MI Paste One, que esta MI Paste One es para evitar ser coadyuvante. Esta pasta ya puede servir para cepillado, sin embargo, sí podemos aventarnos una plática completa de las MI Paste. Solamente voy a hacer mención de esto por lo pronto, ¿verdad? Ahora, la segunda parte que te dice la película adquirida, se puede modificar precisamente esta parte de la saliva y las proteínas, etcétera, aumentando el consumo de agua de nuestros pacientes y por supuesto con el MI Paste que también modifica esta parte a partir del pH y de todos los movimientos que dijimos que iba a hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo esta parte de la remineralización? Dice, la caries dental no es una simple patofisiología que sea la pérdida acumulada de minerales de la estructura dental,
Sin embargo, es un proceso dinámico caracterizado por periodos alternados de desmineralización y de remineralización, justo lo que te acabo de decir ahorita, ¿cierto? Dice, el progreso de la lesión o su regresión depende del equilibrio dinámico entre los factores que favorecen la desmineralización, es decir, bacterias clorogénicas, carbohidratos fermentables, disfunción salival, y los factores protectores, que son agentes antibacteriales, saliva suficiente y iones remineralizantes que inclinen la balanza hacia la remineralización. Dice, la remineralización puede ocurrir como un proceso de reparación natural en el que el calcio y el fosfato que se encuentran en la saliva sean depositados en los cristales desmineralizados de la estructura dental, y esto hace que el resultado sea una ganancia neta de mineral. La presencia de los iones de fluoruro en el ambiente bucal pueden llevar a la incorporación de los iones de calcio y fosfato en los cristales desmineralizados, favoreciendo la formación de la flora patita, la cual es mucho más resistente al reto ácido subsecuente. Solamente como mención, generalmente dijimos pH de 5.5 para el inicio de la mineralización de los cristales, y para que la flora patita lleve a cabo su proceso de desmineralización, generalmente requiere 4.5 de pH, ¿cierto? Dice, esta primera conferencia internacional de agentes anticaries y remineralizantes sugiere que el objetivo de las nuevas terapias de remineralización debe de ser facilitar el control de la caries a través de toda la vida, utilizando métodos efectivos clínicamente basados en evidencia, y que sea una prevención multifactorial para mantener el proceso de lesión de caries en balance. Por esa razón, dice, la superficie de remineralizada, mejora no solamente las condiciones estéticas, sino las cuestiones estructurales de la subsuperficie de la lesión. Dice, la presencia de fuentes extrínsecas de calcio y fosfato estables, por esa razón hablamos del MI Paste, que es de verdad lo mejor que le puedes dar al paciente, aumentan la remineralización, el potencial de remineralización natural de la saliva a través del incremento de los gradientes de concentración, favoreciendo la remineralización de la parte más profunda de la subsuperficie. Entonces vamos a ver ahora, a través de todo esto que acabamos de ver, cuáles son las alternativas apoyadas en evidencia del manejo de lesiones oclusales tempranas y de caries, de caries sospechosas en dentina. Y mira, esto es sumamente bello. Dice, analizamos factores de riesgo y podemos encontrar que el esmalte está sano, no hacemos absolutamente nada, ¿cierto? Pero puedes tener diferentes circunstancias y situaciones. Una caries temprana y tú puedes, o bueno, perdón, una lesión de caries temprana y tú puedes decir, a ver, en los libros decía, una lesión de caries temprana, generalmente una mancha blanca, ¿cierto? Aquí estamos hablando de caras oclusales. Generalmente, o va a ser algo relativamente complejo que alcances a apreciar mancha blanca, pero si alcanzas a ver un cambio en la, o bueno, una alteración en la translucidez del esmalte, entonces puede ser que tengas la sospecha de una caries inicial. Hay que recordar, mientras el esmalte esté sumamente mineralizado, va a ser translúcido. Si el esmalte empieza a tener problemas de mineralización, entonces empiezas a notar ciertas manchas en el esmalte que te indican, pues, que está pasando ya sea por un proceso de desmineralización o que prácticamente tiene un proceso de hipomineralización. Sin embargo, el día de hoy dijimos, vamos a abocar el tema a caries dental. Entonces, tenemos una caries inicial y tenemos estas tres opciones. Podemos esperar, podemos sellar o podemos remineralizar. La neta del planeta en patineta, la primera, la parte de esperar, yo no la consideraría, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si tú esperas, generalmente te vas a volver espectador de una cavitación, ¿eh? Nosotros tenemos la opción de sellar o de remineralizar. Hace muchísimos años se desarrolló un ionómero de vidrio que te sirve como protector de superficie, como sellador, que es el Fuji Triage, y que además de sellar, permite la remineralización
lo que hace que no tengas que escoger entre una y otra. Entonces, cuando nosotros vemos lesiones iniciales en las caras oclusales, generalmente optamos por el Fuji Triage como nuestra primera opción para remineralizar y para sellar. Ahora, si tenemos una lesión cavitada, ahí cambia un poquito el asunto. ¿Por qué razón? Porque el Fuji Triage ya no va a ser suficiente. En una lesión cavitada tenemos la opción igual de esperar, sellar, remineralizar o restaurar. Entonces, aquí pudiera ser que es donde entre esta parte de las técnicas SMART, que ahorita vamos a ver, que precisamente nosotros vamos a tomar la determinación de primero desarrollar colocar un cariostático, es decir, colocamos nuestro Advantage Arrest, esperamos un poco y entonces podemos rehabilitar con un ionómero de vidrio puro, por ejemplo, y estamos cumpliendo con estas tres igual que ahorita. Podemos sellar, podemos remineralizar y podemos restaurar para poder cubrir todos los frentes en cuestión de cariología y hacer odontología basada en evidencia, ¿cierto? Entonces, esta paciente, por ejemplo, tenemos 3 años de edad de esta muñeca, ¿sí? Llevamos a cabo la colocación del Fuji Triage y prácticamente le damos un seguimiento de cada, por lo menos cada 4, cada 5 meses. Este es el lado opuesto, colocamos el Fuji Triage. Sí, por supuesto que hay que analizar las lesiones, etcétera. Si es que no están, si solamente están en la parte oclusal, podemos colocar el Fuji Triage y listo, sin ningún problema. Pero acá tenemos, por ejemplo, en este caso de hipomineralización, esta solamente la ejemplificación, no es el mismo caso, ¿eh? Esta es la colocación, dijimos ahorita que podíamos restaurar y remineralizar. Aquí en este caso les voy a ejemplificar cómo se utiliza el ionómero de vidrio, ¿sí? Tenemos el Cavity Conditioner, ¿sí? Llevamos a cabo la remoción de la lesión, estamos desinfectando con clorhexidina, Cavity Conditioner y colocamos nuestro ionómero de vidrio. Posteriormente se coloca el Equia Forte Coat y hasta ahí pudiera estar tu rehabilitación. Pero vamos a pasar a esta parte, acá, de prevención terciaria, como dijimos en su momento. Se trata de arrestar las lesiones cavitadas o cavadas, puede ser colocar selladores de fosetas y fisuras y mantener el diente con cuidado operatorio, ¿cierto? ¿Cómo se lleva a cabo, pues, entonces, la inactivación de las lesiones cariosas en casos como este? Pues, en las que ya tenemos aquí un paciente en el que vemos lesiones activas iniciales, lesiones activas iniciales, lesiones activas iniciales, una cavitación que ya está involucrada con un proceso de lesiones de caries, y vamos a ver entonces esta parte del renacimiento de la plata en odontología. Dice, por más de un siglo, los compuestos de plata han sido utilizados en odontología, inicialmente como nitrato de plata para el manejo de lesiones de caries y posteriormente se le añadió a diferentes materiales restaurativos. Dice, aunque ampliamente utilizado en el pasado, el efecto de la tinción de las cavidades no era algo que gustara pues por parte de los efectos secundarios de la plata. Sin embargo, ayudaba mucho para mejorar los materiales restaurativos y para manejar las técnicas de comportamiento con los chicos, y dice que en algunos casos se podría evitar hasta la anestesia general. Dice, el fluoruro de amino de plata fue desarrollado posteriormente en los 60s y combina el efecto antibacterial de los iones de plata y el efecto preventivo del fluoruro. Dice, la fórmula actual en el mercado es del 38%, y el fluoruro de amino de plata tiene una de las mayores concentraciones de iones de fluoruro de todas las aplicaciones tópicas, de 44,800 partes por millón, tal como dijimos hace rato. Ahora, en el mercado existen muchísimos fluoruros de amino de plata. Hay que recordar, el más utilizado a nivel mundial es el Advantage Arrest, pero también hay artículos que te hablan que los que tienen el mejor desempeño son el Advantage Arrest y el Sapphire también tiene más o menos algo de buen desempeño, aunque por supuesto el Advantage Arrest que acaba de llegar a México, de verdad, súper productazo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del fluoruro de amino de plata? Dice, cuando este es aplicado en la superficie dental,
propone que reaccione con la hidroxiapatita y forme un compuesto de fosfato de plata y un fluoruro de calcio que actúa como un reservorio de fluoruro y de iones de calcio y fosfato que van a auxiliar en la remineralización. Dice, los iones de plata penetran en las lesiones y permanecen ahí. Posteriormente dice, la presencia de los iones de plata, tales como óxido de plata y fosfato de plata, es la razón por la que las lesiones se tiñen, pues, o se hacen oscuras. Muchos estudios han llevado o han elucidado pues, los mecanismos que tiene el fluoruro de amino de plata, reportando las tres principales acciones que tiene. La primera, una acción bactericida en las bacterias cariogénicas. Otra, la promoción de la remineralización y la inhibición de la desmineralización tanto del esmalte como la dentina. Y la tercera, que es muy importante, la reducción de la destrucción de las matrices colágenas de la dentina a través de la inhibición de la colagenasa. Entonces, básicamente, estas son las tres formas o los tres mecanismos de acción en los que trabaja el fluoruro de amino de plata. Tenemos incluso dentro de la ejemplificación, cuando tenemos una lesión de caries activa, generalmente un poquito más clarita, colocas el fluoruro de amino de plata y se torna un poquito más oscura, pero para poder desarrollar esta técnica, vamos a ver primero esta parte, la indicación del manejo de caries con el fluoruro de amino de plata es muy importante para pacientes con alto riesgo de lesiones de caries que tengan múltiples lesiones cariosas cavitadas y que requieran múltiples visitas al dentista. Entonces, imagínate que de repente tienes un paciente de 4 años de edad con los 8 molares cavitados, pero ninguno tiene sintomatología. Puedes aplicar tranquilamente tu fluoruro de amino de plata, rehabilitas con ionómeros de vidrio, prácticamente en 1 o 2 citas acabaste con tu paciente, lo hiciste basado en evidencia, tu paciente no tuvo molestia y seguramente va a tener una buena longevidad tu tratamiento. Lesiones cariosas cavitadas que se extiendan a la dentina, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, pacientes con dificultades conductuales que requieran tratamiento bajo anestesia general, pacientes con, ¿te acuerdas que vimos esta parte cuando hablábamos de un acceso limitado al cuidado dental, específicamente en la cuestión económica? Y puede ser una lesión en cualquier superficie. Más importante que las indicaciones, las contraindicaciones. Dolor espontáneo que esté asociado con el órgano dental que se va a tratar. Doctor, me dolió anoche, bye, no se puede utilizar. Doctor, tiene mucha molestia cuando come, bye, no se puede utilizar. Lesiones cariosas que se encuentren próximas a la pulpa, que a los papás no les guste que se pueda teñir la estructura dental y pacientes alérgicos a la plata. Dice, el procedimiento de aplicación del fluoruro de amino de plata, prácticamente haces una técnica restaurativa traumática, remueves con tu cucharilla de dentina, colocas un aislamiento que puede ser relativo, de preferencia aislamiento relativo. Esta parte es sumamente importante. No necesitas más de una gota por cada paciente en toda la visita. Eso hace que sea sumamente redituable el material y la verdad te va a ir súper bien con esto. Dice, debes de secar el diente y posteriormente colocar al menos 1 minuto el fluoruro de amino de plata. Antes de que laves, tienes que colocar con un algodoncito para retirar todos los excedentes con una torunda. Luego ya lavas y secas y te dice, después de que una lesión cariosa ha sido arrestada, se pueden colocar restauraciones convencionales después de un tiempo. La aplicación del fluoruro de amino de plata parece no afectar a la adhesión dentinaria y esto puede resultar o puede tener un resultado más estético. Recientemente, una técnica conocida como Silver Modified Atraumatic Restorative Technique, que es esta técnica SMART de Gotjamanos en 1996, está reganando popularidad. Este involucra la combinación de fluoruro de amino de plata, así como una técnica restaurativa traumática y una remoción de las lesiones de caries y la colocación de un ionómero de vidrio. Por esta razón te decía hace rato, hacemos nuestra remoción con una técnica restaurativa traumática, colocamos nuestro fluoruro de amino de plata y posteriormente colocamos nuestro ionómero de vidrio. Entonces, para hacer SMART, meramente la combinación fluoruro de amino de plata, específicamente un Advantage Arrest, con un Equia Forte o cualquier ionómero de vidrio que sea puro, es decir,
Equiaforte, Fuji 2 de restauración o Fuji 9 Extra son los que te van a servir para esto. Entonces, tenemos aquí ya al paciente rehabilitado con todas las caras oclusales selladas de los órganos dentales que no estaban tan afectados, igual la rehabilitación de este lado, y no todos quedan así, fíjate, por ejemplo, tenemos este paciente de acá, hacemos nuestra colocación del fluoruro de amino de plata, colocamos nuestro ionómero de vidrio y si te fijas, no queda tan oscuro, pues es dependiendo de la profundidad de la lesión. Ahora, consejo, la mayoría de los ionómeros de vidrio requieren la colocación de un coat y su fotocurado para poder evitar que se llene de agua, etcétera. No se coloca lámpara de fotocurado en estos casos porque si tú colocas la lámpara, se tiñe muchísimo más el fluoruro de amino de plata. Solamente coloca el ionómero de vidrio, coloca algo de vaselina y va a ser más que suficiente. ¿Sale? Posteriormente van a necesitar igual un control. El paciente lo vemos cada 6 meses, aplicación de barniz de fluoruro con calcio fosfato amorfo, que es el EMI Varnish. Continuamos con el EMI Paste y se analiza la rehabilitación de los pacientes. En los casos del sector anterior, generalmente no utilizamos técnicas SMART porque el sellado puede ser muy simple. Un ionómero de vidrio te puede dar un resultado sumamente bueno. En este caso colocamos un Fuji 2 un Fuji 2 Light Cure encapsulado, lo puedes ver acá, el resultado es sumamente estético, sumamente bueno. En estos casos de acá a lo mejor sí no valdría la pena colocarlo, pero todo el sector posterior definitivamente podemos utilizar nuestras técnicas SMART. Y bueno, hasta aquí no sé si haya por ahí alguna duda. Me encantaría pues que nos siguieran en nuestro Instagram de Cataína, generalmente por ahí andamos subiendo casos clínicos, etcétera, información de los cursos presenciales que llevamos a cabo en diferentes partes del país y en algunos otros países, así que no sé si hay alguna duda por ahí, mi querido Alan. No, pues muchísimas gracias a ustedes, agradecer a todos los asistentes, a COA, colegas, un fuerte abrazo a todos, de verdad que espero haber sacado algunas dudas por ahí y espero que nos inviten pronto de nuevo por acá en Inteligencia Dental. Les mando un fuerte abrazo y que sigan teniendo una excelente semana.